Bueno, vamos a comenzar. Ah, Les comparto pantalla. Bien, entonces, la clase pasada discutimos algunas distinciones que son importantes para entender el trabajo de Kripke. Y hacia el final pasamos algo de tiempo intentando entender la distinción entre designadores rígidos y designadores no rígidos. Recordarán que un designador es rígido si refiere a todos, si en todos los mundos posibles en donde su referente existe, refiere a ese referente. Mejor dicho, un designador es rígido si refiere al mismo objeto en todos los mundos posibles en donde ese objeto existe. Y por supuesto esta noción se puede extender a otro tipo de términos, no solo términos singulares que refieren a objetos, sino a predicados que refieren a propiedades o a clases naturales. Podríamos decir que un predicado rígido si refiere a la misma propiedad o a la misma clase natural en todo el mundo posible en donde esa propiedad o clase natural existe. Bien, habíamos visto que los designadores no rígidos son aquellos que cambian de referente de mundo a mundo. En algunos mundos refieren a una cosa, en otros mundos refieren a otra cosa. ¿Vale? Y también habíamos dicho que hay designadores que son fuertemente rígidos, que refieren al mismo objeto o a la misma cosa en todos los mundos posibles. Y esto solo es posible, por lo menos en el marco de Kripke, si el referente en cuestión existe en todos los mundos posibles, si es una entidad que existe de manera necesaria. ¿Vale? También, perdón, desconecté mis audífonos. También recordarán que vimos una forma particular y ahora muy popular de entender las nociones de necesidad y posibilidad. Lo que es necesario, necesariamente verdadero, es aquello que es verdadero en todo el mundo posible. Lo que es posible es aquello que es verdadero, por lo menos en algún mundo posible. ¿Vale? Bien, ahora lo que vamos a ver en la primera parte de esta clase es el argumento de Kripke para sostener que los nombres propios son designadores rígidos y que las descripciones definidas, por lo menos muchas de ellas, no son rígidas. Ahora, este no es un argumento así que parta de principios difíciles de rechazar, súper sólidos y que de manera deductiva llega a una conclusión. Más bien, es un test, es más bien un argumento intuitivo. Básicamente nos va a decir que si algo satisface cierto test, ese algo tiene que ser un designador rígido. Y eso es cierto, pero el punto de Kripke es que parece intuitivamente claro que los nombres propios satisfacen el test, que vamos a ver ahora, la prueba, y que las descripciones definidas, por lo menos muchas de ellas, no lo hacen. ¿Vale? Entonces, el test es el siguiente, donde por n vamos a sustituir alguna expresión del lenguaje. Entonces, n en realidad aquí es una variable para sustituir alguna expresión del lenguaje. Pueden ser nombres, descripciones, predicados. Dice, n es un designador rígido, sí, solo sí. La siguiente oración es verdadera. N no pudo haber existido sin haber sido n, y solo n pudo haber sido n. ¿Vale? Entonces, la idea es la siguiente. Si podemos sustituir algo por n y el resultado es que esta oración es verdadera, la que está entre comillas,
Entonces, lo que habremos sustituido por n tiene que ser un designador rígido. Si el resultado de la sustitución nos arroja una oración falsa, entonces aquello que hemos sustituido no puede ser un designador rígido. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que notar es que efectivamente, si lo que sea que sustituimos por n hace esta oración verdadera, perdón, solo lo que está entre comillas, entonces n tiene que ser un designador rígido. Entonces vamos a pasar unos minutos intentando convencernos de esto. Y después vamos a ver cómo parece intuitivamente verdadero que los nombres pasan el test, pero no las descripciones, por lo menos no muchas de ellas. Entonces, ¿por qué es que n tiene que ser rígido, un designador rígido, si esta oración entre comillas ha de ser verdadera? Ahora, los detalles son un poco técnicos y para entenderlos bien hace falta tener más familiaridad con la lógica modal de lo que muchos de ustedes tienen. Entonces, les voy a dar la explicación simplemente con la esperanza de que el argumento, que se queden con el sabor de boca correcto, que se queden con una idea de más o menos cuáles son las razones, aunque aún no estén en posición de entender las razones con suficiente claridad. Entonces, la explicación de por qué n tiene que ser rígida, un designador rígido, si esta oración ha de ser verdadera, procede de la siguiente manera. Entonces, primero que nada, hay que notar que tenemos una conjunción. Y para que una conjunción sea verdadera, sabemos bien que ambos conjuntos tienen que ser verdaderos. Entonces, primero vamos a convencernos de que para que este conjunto sea verdadero, n tendría que ser un designador rígido. Entonces, el conjunto dice, n no pudo haber existido sin haber sido n. Entonces, ¿cómo es que evaluamos esto? O sea, supongamos que es verdad, supongamos que esa oración es verdad y ahora tenemos que entender cómo se debe comportar n para que esa oración sea verdad. Entonces, la oración es n no pudo haber existido sin haber sido n. Entonces, la evaluación procede de la siguiente manera. La primera parte de la oración la evaluamos respecto a nuestro mundo. Supongamos que este es nuestro mundo posible. Aquí tenemos la palabra n y supongamos que n designa o refiere a esta persona en nuestro mundo posible. Voy a poner un sombrero. Bien. Entonces nos dice la oración n, es una referencia a esta persona en nuestro mundo. Después dice, no pudo haber existido sin haber sido n. Y lo que la segunda parte de la oración nos requiere, porque hay una parte modal, no pudo, nos está hablando acerca de lo que es posible o no es posible. Entonces ahí tenemos que evaluar respecto a otro mundo posible. No pudo haber existido sin haber sido n. Entonces la idea es que supongamos que esto es verdadero, que n no pudo haber existido sin haber sido n. Entonces, evaluamos el otro mundo posible en donde la misma persona existe. Es la misma persona. Si es cierto que no pudo haber existido sin haber sido n, eso quiere decir que n también tiene que referir a la misma persona en este mundo posible.
De lo contrario, podría esta persona haber existido sin haber sido N. Podría haber existido y N no la nombraría ella. ¿Vale? Y lo mismo ocurre para cualquier otro mundo posible. Si es verdad que N no pudo haber existido sin haber sido N, en cualquier otro mundo posible en donde la persona existe, la misma persona existe, si es el caso que no pudo haber existido sin haber sido N, pues si existe tiene que ser N. Y entonces N sigue refiriendo a ella. Y noten cómo esta es la marca de un designador rígido. Refiere a la misma cosa en todos los mundos en donde la cosa existe. ¿Vale? No, si es verdad que N no pudo haber existido sin haber sido N, nunca va a haber un mundo posible en donde la misma persona existe pero el designador rígido refiere a alguna otra cosa. Refiere a esta cosa, por ejemplo. Esto es algo que nunca va a ocurrir si es cierto que N no pudo haber existido sin haber sido N. Porque este será un mundo en donde N, esta persona, existe, pero no es N. N es otra cosa. Y eso es lo que la oración dice no puede ser. ¿Vale? Bien. ¿Alguna pregunta acerca de esto? De por qué N tiene que ser rígido si es verdadero que N no pudo haber existido sin haber sido N. ¿Suficientemente claro? Bien. Ahora vamos a ver la otra parte de la oración. El segundo conjunto dice, y solo N pudo haber sido N. Entonces vamos a evaluar de manera similar. Solamente N, entonces ahí evaluamos respecto al mundo posible, a nuestro mundo posible. Entonces solo esta personita con sombrero. Después la siguiente parte de la oración dice, solo pudo, es una modalidad que nos requiere evaluar en otros mundos posibles. Nos pide que evaluemos lo que es posible y lo que no es posible. Solo pudo. Entonces volteamos a ver otros mundos posibles para evaluar posibilidad. Entonces N, y solo N pudo haber sido N. Si ese es el caso, lo que tiene que ocurrir es que no va a haber un mundo posible. Lo voy a dejar de este lado porque se me acaba el espacio. No va a haber un mundo posible en donde algo existe que es distinto a este sujeto. Le voy a poner un sombrero picudo para distinguir. Que es distinto a este sujeto y que es N. Lo que esta oración nos dice es que esta no es una posibilidad. Entonces, porque solo N, solo esto, pudo haber sido N. Entonces no va a haber una posibilidad, no va a haber un mundo posible en donde algo distinto de este sujeto es N. Entonces no va a haber un mundo posible en donde N refiere a algo que no es nuestro N. No va a haber un mundo posible en donde N refiere a un objeto distinto, a una cosa distinta. Y esa es la marca de los designadores rígidos. Si el objeto al que refieren no existe en un mundo posible, en ese mundo posible el designador rígido no va a referir a nada. Y ciertamente no va a referir a una cosa distinta de la que refieren otros mundos posibles. ¿Vale? Entonces, nuevamente la idea es, si un N satisface la siguiente oración, N no pudo haber existido sin haber sido N, y solo N pudo haber sido N. Entonces, la expresión, la palabra N, tiene que ser rígida. ¿Vale? Por las razones que les acabo de dar. ¿Alguna pregunta acerca de esto? ¿No?
Entonces, el punto de Kripke ahora es, consideren esta oración. ¿No les parece verdadera? Nixon, recuerden, fue este presidente estadounidense que renunció, creo que en el 72, a inicio de los 70, el que saludaba a las cámaras, haciendo así. Entonces, Nixon no pudo haber existido sin haber sido Nixon, y solo Nixon pudo haber sido Nixon. Creo que diría, ¿no es intuitivamente claro que esta oración tiene que ser verdadera? Y lo mismo ocurre si sustituimos cualquier otro nombre propio por Nixon. Noten, por supuesto, que lo único que estamos haciendo es quitar esta N y escribir el nombre Nixon. Pero podríamos escribir el nombre Aristóteles también. Aristóteles no pudo haber existido sin haber sido Aristóteles. Y solo Aristóteles pudo haber sido Aristóteles. Y parece intuitivo, sería raro que la oración fuera falsa, ¿no? ¿Qué querría decir que Aristóteles pudo haber existido y no ser él? Eso querría decir que algo podría existir siendo una cosa distinta de lo que es. Pero entonces, si eso es el caso, no existe. Lo que existe es la otra cosa, ¿no? Lo que Kripke les pediría es que entiendan lo raro que sería. Primero vamos a enfocarnos en el primer conjunto. Lo raro que sería que esto fuera falso. Si fuera falso, una persona podría existir sin ser ella misma. Y eso, si uno intenta comprender lo que querría decir eso, el cerebro simplemente como que empieza a doler un poco, se siente incómodo, ¿no? Eso es casi una buena indicación de que uno está entreteniendo una incoherencia. Una cosa que simplemente ni siquiera puede ser imaginada, no puede ser concebida. Y entonces tiene que ser verdadero, que Nixon no pudo haber existido sin haber sido Nixon. Si Nixon existe en algún otro mundo posible, pues tiene que ser él, no va a ser otra cosa, va a ser Nixon mismo. Y lo mismo ocurre con el otro coyunto. Solo Nixon pudo haber sido Nixon. Es decir, una cosa no pudo haber sido distinta de la cosa que es. Claro, pudo haber tenido distintas propiedades superficiales. Yo pude haber sido más alto de lo que soy, o más bajo, o más ancho, más delgado, pero no pude no ser yo. Yo no pude haber sido uno de ustedes. Eso parece una incoherencia metafísica, que yo haya podido haber sido uno de ustedes y no yo. Víctor. Así quería preguntarle si esto de los designadores rígidos se puede entender, y de la identidad se pueden entender como definiciones ostensivas, o sea, porque en situaciones contrafácticas, como decía Kripke, ¿no? O sea, Nixon pudo no haber ganado las elecciones o pudo haber sido de otro partido, pero en todos los mundos posibles podemos señalar siempre al mismo individuo, ¿no? Pues por eso decía que podría entenderse como definición ostensiva, o sea, decir, esto es Nixon. Pero ¿qué es lo que se está definiendo? No entiendo. Bueno, no como definición ostensiva, sino decir, el nombre Nixon siempre va a señalar a esa entidad, sin importar las situaciones contrafácticas en las que no hubiera ganado, en las que hubiera sido otro partido. O sea, es más que nada como señalar el referente del nombre, ¿no? Es una buena pregunta. Dame unos segundos para pensar qué te quiero decir. La teoría de la referencia de Kripke es algo como lo que sigue. Cuando un hombre adquiere un referente,
cuando un nombre comienza a referir a algo, lo hace porque ocurre una especie de bautismo. O sea, no en la iglesia con todos los rituales y eso, pero un hablante competente del lenguaje dice, le da un nombre a algo, ¿no? Y es más o menos como lo que estás diciendo. Puede ser de manera ostensiva, pero no tiene por qué serlo. Por ejemplo, toma el número, supón que el platonismo acerca de los números es verdadero y el número 2 existe. En algún momento, la gente que se dedica a las matemáticas tomó el numeral 2, la palabra 2 de un lenguaje, y hizo que esa palabra refiriera al número 2. Y ahí, por supuesto, no pudo haber ocurrido ningún tipo de ostensión, porque los números no es algo que podamos señalar. Sin embargo, es similar a una especie de acto de bautismo, ¿no? A partir de ahora, este objeto abstracto, el número 2, será referido por medio del uso del numeral 2. Y el punto de Kripke es que cuando se hace eso con los nombres propios, lo que obtenemos es un designador rígido. ¿Vale? Entonces, no es que en algún momento, cuando tú naciste, tu madre haya dicho, el nombre Víctor será utilizado para referir a esta persona y en todo mundo posible el nombre referirá a la misma persona. Todo mundo posible empleando de esta persona. No es ese tipo de estipulación porque, por supuesto, los hablantes ordinarios no están al tanto de la teoría de mundos posibles. Entonces, eso complicaría que nuestros actos de bautismo fueran así de complicados. Lo que creo que diría es, nuestro acto de bautismo es así de simple y dado cómo funciona nuestro lenguaje y dado en lo que consiste este acto de bautismo, resulta que el nombre en cuestión es rígido. Bien. Benjamín. Perdón, primero Raúl, luego Benjamín. Así fue el orden en que levantaron las manos. Profe, se me surgió una pregunta ahorita que dijo sobre los números. ¿Los números serían designadores rígidos? Los numerales. ¿Los numerales? Entonces, los números son entidades matemáticas, no son expresiones de un lenguaje. Los numerales son las palabras que utilizamos para referir a los números. ¿Vale? Entonces, si en el pizarrón yo escribo 2, estoy escribiendo un numeral. Esta es una palabra del lenguaje, es el numeral 2. Y la idea es que este numeral refiere a un objeto matemático. Claro, los objetos matemáticos no tienen forma porque son abstractos, no son materiales, pero simplemente lo voy a representar como así, como con el mismo numeral, pero escrito. Ay, perdón, ¿entiendes? O podría ser cualquier cosa, supongo que este es el número 2, no importa. Entonces hay que distinguir entre el objeto matemático y el nombre que utilizamos para referir a él. A los nombres que usamos para referir a números los llamamos numerales. ¿Vale? Y entonces, por supuesto, la tesis de rigidez, cuando se trata de matemáticas, es una tesis acerca de numerales. La rigidez se dice de palabras, ciertas palabras son rígidas. No es que los referentes sean rígidos. No, lo que es rígido es la palabra. Es rígida si la palabra refiere a la misma cosa en todos los mundos posibles en donde esa cosa existe. Pero nota que estoy hablando de una característica de palabras. ¿Vale? ¿Esto ayuda, Ron? Sí, entonces los numerales son... Bueno, ¿no entra en la teoría de Kripke? ¿Los numerales no pueden ser? Sí, también. Vamos a ver si pasa el test. El 2 no pudo haber existido sin haber sido 2, y solo 2 pudo haber sido 2. Parece correcto, ¿no? 2 no pudo haber existido sin haber sido 2. Es decir, el número 2 no pudo haber existido
y haber sido el número 28. Eso no tiene sentido. El número 2 esencialmente tiene que ser el sucesor del número 1. Entonces, en ningún mundo posible el número 2 es otra cosa que el número 2. Y solo 2 pudo haber sido 2. Creo que diría esto es intuitivamente verdadero. Pero nota que a la vez no te estoy dando un argumento basado así en primeros principios súper claros, ni mucho menos. Simplemente te estoy dando el argumento que parece intuitivamente correcto. Si piensas con suficiente cuidado acerca de estas oraciones, tienes que convencerte que son verdaderas. Es como apela a una especie de intuición filosófica, no sé. Y bueno, el argumento tiene cierta fuerza porque cuando uno piensa con cuidado acerca del valor de verdad de estas oraciones, no es muy difícil convencerse de que sí son verdaderas. Claro, esto es debatible porque siempre hay personas en filosofía que debaten todo, pero este tipo de consideraciones han convencido a muchas personas. ¿Tienes alguna otra pregunta, Raúl? No, todo bien, gracias. Benjamín, ¿todavía tienes una pregunta? Sí, gracias. Y, por ejemplo, la temporalidad se concede como una característica externa al referente, en este caso de Nixon. Por ejemplo, ¿Qué quieres decir por la temporalidad? por ejemplo, en nuestro mundo real, Uh-huh. Nixon existió en una época tal. Pero en un mundo posible pudo haber existido, no sé, 50 años antes o 50 años después. No sé, Nixon pudo haber sido un emperador romano. Ajá. ¿Nos referimos al mismo Nixon? O bueno, ¿nos podríamos referir al mismo Nixon? Sí. Okay. Si es verdad que Nixon pudo haber sido un emperador romano, quiere decir que hay un mundo posible en donde la misma persona Nixon nació más de 2000 años antes de lo que nació en nuestro mundo. Sí. Entonces podemos considerar la temporalidad como una característica externa. Externa y no esencial. Okay. No es esencial a mí haber nacido en 1982 y morir en, yo qué sé, no sé cuándo voy a morir, pero espero que no sea pronto. No es esencial. Yo pude haber nacido un poco antes de lo que nací y también pude haber muerto antes de lo que voy a morir. ¿Sí? No son... el tiempo que uno habita no es esencial a uno, así como tampoco lo es el espacio que uno habita. Yo pude haber sido africano, pude haber nacido en África y haber vivido toda mi vida en el continente americano. Entonces hay otro mundo posible en donde ocupo otra región espacial de la que ocupo en este mundo. ¿Y por qué es que esto es posible? Porque ocupar cierta región espacial no es una propiedad esencial a mí. Puedo no tenerla, podría tener otra distinta. Sí. Gracias. Lo que no podría es existir sin ser yo. Esa sí es una propiedad esencial, ser idéntico a mí. No podría existir siendo idéntico a otra cosa que no soy yo. ¿Vale? Gracias. Y por supuesto, o sea, la discusión sobre lo que es esencial a una entidad es, como sabrás, una discusión muy larga en filosofía, particularmente en metafísica. Hay gente que diría, bueno, tener una mente, ser consciente es una propiedad esencial de cualquier ser humano. Entonces, en cualquier mundo posible en el que yo exista, debo tener una mente. De hecho, mucha gente, una forma prometedora de entender la noción de propiedad esencial es hacerlo en términos de mundos posibles. Si una propiedad es esencial para mí, o una característica es esencial para mí, en todos los mundos posibles en donde yo exista, debo tener esa característica. Entonces diríamos que las propiedades que son esenciales son aquellas que se tienen de manera necesaria. Se tienen en todos los mundos posibles en donde uno existe. Entonces, si tener conciencia es una propiedad esencial que yo tengo,
en todos los mundos posibles en los que yo existo, debo tener esa propiedad. No podría existir sin tenerla. Esa es la idea. Y de igual manera, las propiedades que no son esenciales, las que son contingentes, pueden ser entendidas usando este marco. Yo uso barba, tengo una barba, pero esa es una propiedad contingente, no es esencial. Entonces, esto quiere decir que hay mundos posibles en donde existo y no tengo una barba. Y esa es buena señal de que una señal decisiva de que la propiedad en cuestión no es esencial. Ahora, yo no soy especialista en metafísica. Tengo entendido que una teoría que simplemente entiende esencialidad en términos de tener la propiedad en todos mundos posibles, tiene algunos problemas. No, les estoy dando como una historia muy sencilla, pero así es como comienza el debate. Si les interesa el tema, van a tener que hacer investigación por su cuenta. Bien, ¿tienes alguna otra pregunta, Benjamín? No, gracias. Susana. Hola, profesor. Hola. Sí, bueno, es que no me quedó muy claro justo lo que mencionaba sobre si los numerales podían ser designadores rígidos y no rígidos por su representación. Entonces, quizá lo que quieras hacer primero es convencerte, o por lo menos entender por qué Kripke diría que Nixon no pudo, que esta oración es verdadera. Y que lo mismo ocurre bajo cualquier sustitución de nombre propio por Nixon. Entonces, Ricardo no pudo haber existido sin haber sido Ricardo, y solo Ricardo pudo haber sido Nixon. Claudia Sheinbaum no pudo haber existido sin haber sido Claudia Sheinbaum, y solo Claudia Sheinbaum pudo haber sido Claudia Sheinbaum. Si logras convencerte de que esto, o por lo menos entender por qué Kripke pensaría que esto es verdadero, bueno, los numerales 1, 2, 3, 4, esas palabras del lenguaje son en realidad nombres propios. Nota que no son descripciones definidas. Las descripciones definidas, recuerda, son expresiones del tipo la jefa de gobierno, o el rey de Francia, o el profesor de filosofía del lenguaje. Los numerales no son bichos de ese tipo, no tienen los determinadores el y la, o un. Para en caso de descripciones indefinidas. Son como Ricardo, son estas unidades. Nota que Ricardo, el nombre Ricardo, no tiene partes significativas. Es simplemente como una unidad significativa, no se compone de otras partes significativas. Esa es una muy buena señal de que Ricardo es un nombre propio. Mientras que las descripciones definidas sí que tienen partes significativas. El rey de Francia se compone de unidades más pequeñas, cada una de las cuales tiene su propio significado. El numeral 2 no tiene partes más pequeñas que sean significativas. Y esa es buena señal de que a nivel sintáctico funciona como nombre. ¿Vale? Y bueno, uno necesita más evidencia. Para que sea un nombre no solo hace falta que sea una unidad significativa que no tiene partes significativas más pequeñas. Porque si lo fuera, la palabra y, o sea, de la conjunción, sería un nombre propio y no lo es. ¿No? Para que sea un nombre propio, además debe de poder funcionar como argumento de predicados, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si te convences de que al sustituir cualquier nombre por N, ya sea Nixon, Aristóteles, Ricardo, Claudia Sheinbaum, lo que fuera, el resultado es una oración verdadera, pues después solo tienes que convencerte de que los numerales son nombres propios. Y entonces la sustitución debe de ser también verdadera. Debe ser el caso que 2 no pudo haber existido sin haber sido 2. Nota que cuando digo 2, mi intención es referir a una entidad matemática, al número 2. No estoy intentando referirme a dos cosas. Estoy intentando referirme a un objeto matemático. Cuando digo 1, o cuando digo 5, mi intención no es referirme a 5 cosas. Mi intención es referirme a una entidad matemática, que es el número 5. ¿Vale? Y sí, Sí, profesor. 5 no pudo haber existido sin haber sido 5. Y solo 5 pudo haber sido 5. ¿Vale?
Quizá te confundió porque estabas pensando que cuando digo 2 no pudo haber existido sin haber sido 2. Mi intención era referir a dos cosas. No, mi intención era referir a el número 2, a la entidad matemática. ¿Vale? Sí, profesor. Gracias. De nada. Raúl, ¿tienes otra pregunta? ¿O solo no bajaste la mano? Pues no responde, entonces probablemente no tiene otra pregunta. Bien, ahora veamos cómo es que las descripciones definidas no pasan este test intuitivo. Es decir, si por n sustituimos una descripción definida, por lo menos las que intuitivamente no son rígidas, el resultado va a ser una oración falsa. Entonces recuerden, n es un designador rígido si solo si este bicho es verdadero. Si este bicho es falso, como este es un bicondicional, esto debe ser falso. Entonces, lo que ahora Kripke nos va a intentar decir es que si en lugar de n uno sustituye una descripción definida, la oración va a ser falsa y entonces el designador en cuestión, la descripción no va a ser rígida. Entonces, consideremos este ejemplo. Aquí tenemos nuestra descripción, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Es una descripción definida, así como el rey de Francia o el profesor de filosofía del lenguaje. Entonces, noten cómo esta oración intuitivamente es falsa. Nuevamente nos enfrentamos a una conjunción, entonces primero vamos a ver, vamos a evaluar el primer conjunto. La jefa de gobierno de la Ciudad de México no pudo haber existido sin haber sido la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Eso parece falso, ¿no? La jefa de gobierno, voy a simplificar la descripción y solo decir la jefa de gobierno. Entonces vamos a ver por qué intuitivamente esa oración es verdadera. Entonces, la descripción es la jefa de gobierno. Y en nuestro mundo, refiere a Sheinbaum. Vamos a pintar con su sombrero. Y entonces la oración nos dice, la jefa de gobierno no pudo, entonces ahí evaluamos en otro mundo posible, estamos evaluando lo que es posible o no, entonces vamos a otros mundos posibles. No pudo haber existido sin haber sido la jefa de gobierno. Pero eso parece falso, ¿no? Ella pudo haber existido en otro mundo posible y no haberse dedicado a la política. Pudo haber sido una matemática. De hecho, creo que ella es física de formación. Pudo haberse dedicado simplemente a la academia y nunca haberse metido en la política. Pero en este mundo posible, la descripción no va a referir a ella, va a referir a lo que sea jefa de gobierno. Y en este mundo posible, como Claudia no es la jefa de gobierno, la descripción va a referir a otra cosa, a quien sea que es la jefa de gobierno en este mundo posible. Va a referir a esta persona. Entonces, parece intuitivamente falso que la jefa de gobierno no pudo haber existido sin haber sido la jefa de gobierno. O dicho de otra forma, parece intuitivamente verdadero que la jefa de gobierno pudo haber existido sin haber sido la jefa de gobierno. Esta es la situación que lo representa. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, pudo haber existido y haber sido artista, ¿no? Y no haber sido la jefa de gobierno. Pero para que esto ocurra, y este es el punto que es pertinente para la filosofía del lenguaje, para que esto sea el caso, para que esa oración sea verdadera o falsa, o sea, para que sea verdadero que la jefa de gobierno pudo haber existido sin haber sido la jefa de gobierno, y para que sea falso que la jefa de gobierno no pudo haber existido sin haber sido la jefa de gobierno, para que esto ocurra, la descripción tiene que ser no rígida, tiene que ser un designador no rígido, debe de poder cambiar de referente de un mundo a otro.
Y es justo lo que vemos en esta representación que les pongo en el pizarrón. La jefa de gobierno, entonces aquí la descripción está refiriendo a Claudia Sheinbaum, a la persona que es jefa de gobierno en nuestro mundo. Sí pudo haber existido, aquí existe en otro mundo posible, sin haber sido la jefa de gobierno. ¿Por qué? Porque la jefa de gobierno es otro. Y por supuesto la descripción va a referir a esa cosa. Pero entonces la descripción está siendo no rígida. En un mundo refiere a una cosa, en otro mundo refiere a otra. ¿Vale? Vamos a ver el otro conjunto. Valeria. Sí, gracias. A mí no me termina de quedar claro qué es una descripción definida. Bien, primero que nada, las descripciones definidas son palabras de un lenguaje, ¿no? Y son palabras que comienzan con el artículo definido, la o el. ¿Vale? Entonces, la jefa de gobierno de la Ciudad de México es una descripción definida porque es la, comienza con el artículo definido, la. El rey de Francia es una descripción definida porque comienza con él. Entonces, las descripciones definidas son palabras del lenguaje, palabras compuestas, que se componen por un artículo definido primero y después un predicado. El F, el rey de Francia, o la F, la jefa de gobierno. ¿Vale? Y por supuesto también esta es como la forma superficial de las descripciones definidas. Hay descripciones definidas que en realidad no tienen el artículo definido, pero pueden ser fácilmente representadas como si lo tuviera. Entonces, por ejemplo, mi gatita estrictamente es una descripción definida, aunque no tenga el artículo definido. Pero nota que mi gatita es equivalente a la gatita de Ricardo, ¿no? Por ejemplo. Y eso sí tiene el artículo definido, la. Entonces, como la forma rápida de decir que es una descripción definida es eso, ¿no? Una palabra compuesta por un artículo definido y un predicado. Pero hay otras descripciones definidas que no necesariamente tienen el artículo definido. ¿Vale? Como mi gatita, mi computadora. Y así. Bien. ¿Alguna otra pregunta, Valeria? No, gracias, quedó claro. Sí, no hay más preguntas. Bueno, entonces ahora podemos convencernos también de que esto es falso, ¿no? La jefa de gobierno de la Ciudad de México pudo haber sido, perdón, solo la jefa de gobierno de la Ciudad de México pudo haber sido la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Esto también es falso, ¿no? Solo la jefa de gobierno pudo haber sido la jefa de gobierno. ¿Por qué es que esto es falso? Dice, solo la jefa de gobierno, entonces aquí la descripción refiere a Claudia Sheinbaum. Solo la jefa de gobierno pudo, entonces eso nos lleva a otro mundo posible, queremos evaluar lo que es posible o no. Pudo haber sido la jefa de gobierno. Eso es falso, porque hay otro mundo posible en donde la jefa de gobierno es distinta. ¿Vale? Entonces, no es el caso que solo la jefa de gobierno, solo ella, pudo haber sido jefa de gobierno, porque hay otro mundo posible en donde otra persona es la jefa de gobierno. ¿Vale? Entonces, intuitivamente es falso, pero noten, como lo muestra esta representación, que para que sea falso, la descripción tiene que ser no rígida. No puede ser rígida. Raúl. Ricardo, mencionabas también que cuando decías la gatita de Ricardo es una descripción rígida, ¿no? Perdón, ¿puedes dar el ejemplo de nuevo? Que hace rato mencionaste, bueno, creo que sí escuché bien, que cuando se decía la gatita de Ricardo era una descripción rígida, ¿no? No, eso es no rígida. Porque entonces, en este mundo, la gatita de Ricardo es Nina, ¿no? Está ya dormida en el sillón. Pero hay otros mundos posibles en donde la gatita de Ricardo refiere a otra cosa. Considera mundos posibles en donde adopté a una gatita distinta.
Entonces, en ese mundo, la descripción de la gatita de Ricardo va a referir a esa otra gatita. Para que sea rígida, tendría que ser el caso que Nina, en todos los mundos posibles, es mi gatita. Y eso no es el caso, porque es perfectamente posible que yo haya tenido una gatita distinta. Ok, vale. Entonces había escuchado mal. Gracias. Recuerda que para que una descripción, que sí hay descripciones rígidas, pero son descripciones especiales que son acerca de hechos necesarios. Entonces, el sucesor del número 1 es una descripción definida, ¿no? El sucesor del número 1 es una descripción definida. Y esa descripción definida sí que es rígida, refiere en todos los mundos posibles al número 2, porque en todos los mundos posibles el número 2 es el sucesor del número 1. ¿Vale? Eso lo discutimos un rato en la clase pasada. Bueno. Bien, ya llevamos casi una hora, entonces dejen resumir un poquito antes de ir al descanso. Entonces la idea fue la siguiente. Tenemos este test de rigidez. La idea es que si sustituimos algo por n y el resultado es que esta oración entre comillas es verdadera, entonces esa cosa que sustituimos debe ser un designador rígido. Okay. Esto es un condicional. Y ya nos intentamos convencer por qué este es el caso. Porque si el resultado de sustituir algo por n nos da una oración verdadera, n debe ser rígido. Y el segundo paso fue decir, bueno, parece intuitivamente verdadero que cuando uno sustituye un nombre propio por n, el resultado es una oración verdadera. Y vimos todos los ejemplos. Después vimos, bueno, si ese es el caso, los nombres propios deben de ser rígidos. Y entonces son rígidos, diría Kripke. Y intuitivamente, si uno sustituye descripciones definidas como la jefa de gobierno, o el rey de Francia, o el profesor de filosofía, el resultado es una oración falsa. Si uno sustituye por n una descripción definida ordinaria, de las que no son obviamente rígidas, el resultado es una oración falsa. Y entonces esas descripciones no son rígidas, dado este bicondicional. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Entonces, este es el argumento de Kripke para decir que los nombres propios son rígidos y que la mayoría de las descripciones que utilizamos ordinariamente, como la jefa de gobierno, el rey de Francia, la profesora de filosofía, todo eso, no son rígidas. ¿Vale? Bien. Entonces, vamos a tomar un receso y después vamos a continuar con los argumentos de Kripke en contra del descriptivismo. ¿Vale? Bien, entonces regresamos a la 1:10. Entonces tomamos 13 minutos de descanso. 1:10. Bueno, nos vemos en un ratito. Bien, ya están viendo la guía 2, ¿verdad? Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, entonces vamos a discutir ahora los argumentos de Kripke en contra del descriptivismo. Recuerden que, a grosso modo, el descriptivismo sostiene que el significado de un nombre propio está dado por una o varias descripciones definidas. ¿Vale? Entonces, por supuesto, el ejemplo paradigmático de un descriptivista es Frege mismo. Recuerden que en sobre sentido de referencia, Frege nos dice que el sentido, o sea, el significado para Frege, de un hombre como Aristóteles es el pupilo de Platón y el maestro de Alejandro Magno. Y esa es una descripción definida. Claro, Frege nos diría, el significado de este nombre es un sentido, pero este sentido se puede caracterizar
por medio del uso de descripciones definidas. En algún sentido es un sentido descriptivo, ¿no? El pupilo de Platón y el maestro Alejandro. Frege diría que en este contexto conversacional en el que estamos nosotros, el sentido, el significado del nombre Ricardo sería el profesor de filosofía del lenguaje en el semestre tal y tal, etc. Una descripción. Como les había mencionado en alguna clase pasada, durante buena parte de su carrera, Russell pensó que la mayoría de los nombres propios en realidad son descripciones definidas disfrazadas. ¿Vale? Entonces, Russell pensaría que el nombre Ricardo, aunque parece un nombre, en realidad no lo es. Es una descripción definida disfrazada. ¿Y cuál sería la descripción? Bueno, pues hay muchas opciones. Probablemente una buena opción sería el profesor de filosofía del lenguaje, tal y tal. Necesito hacer una pausa de 20 segundos. Hay alguien en la puerta. Necesito recibir un paquete importante. Regreso en 20 segundos. Disculpe. Ya, listo, disculpen. Bien. Bueno, entonces, vamos ahora a caracterizar el descriptivismo de una manera más amplia. Porque lo que quiere hacer Kripke no solo es refutar el descriptivismo de Frege y Russell, sino quiere atacar a una clase más amplia de teorías que son descriptivistas. Al definir una clase más amplia de teorías y atacar esa clase más amplia, Kripke habrá refutado más versiones del descriptivismo, habrá refutado el descriptivismo como tal. Entonces vamos a buscar una forma de entender al descriptivismo que sea más amplia, más general. Quisiera comenzar leyendo lo que Kripke dice en la página 35 El nombrar y la necesidad. Bien. Entonces, recordarán que Frege nos dice que algunas personas asociarán algún sentido con el nombre Aristóteles, otras personas asocian una descripción totalmente distinta. La misma persona en algunos momentos puede asociar ciertas descripciones, ciertos sentidos con el nombre Aristóteles y en otros momentos otro. Entonces, eso es lo que dice hacia el inicio de en la página 34-35, y después Kripke continúa con lo siguiente. Déjenme hacer esto más grande para que continúa con lo siguiente. La manera más común de salir de esta dificultad está en decir: en realidad no es una falla del lenguaje ordinario el que no podamos sustituir una descripción particular por un nombre, porque distintas personas asocian descripciones distintas. Esto está bien. Lo que en realidad asociamos al nombre es una familia de descripciones. Un buen ejemplo de esto se halla, a ver si lo puedo encontrar. Recuerden que esta era una conferencia. Esta es la transcripción de una conferencia. Entonces, un buen ejemplo de esto se halla, a ver si lo puedo encontrar, en las investigaciones filosóficas, donde se introduce con mucha fuerza la idea de parecidos de familia. Recuerden que las investigaciones filosóficas es un texto de Wittgenstein. Entonces Wittgenstein dice: considera este ejemplo. Si se dice Moisés no existió, eso puede significar las cosas más diversas. Puede querer decir
Los israelitas no tuvieron solo un caudillo cuando salieron de Egipto. O su caudillo no se llamaba Moisés. O no existió ninguna persona que haya realizado todo lo que la Biblia relata de Moisés. Pero cuando hago un enunciado sobre Moisés, estoy siempre dispuesto a poner por Moisés cualquiera de estas descripciones. Diré quizá, por Moisés entiendo el hombre que hizo lo que la Biblia relata de Moisés, o mucho de ello. Pero ¿cuánto? He decidido cuánto tiene que resultar falso para que yo abandone mi proposición por falsa. ¿Tiene Moisés un uso fijo y unívocamente determinado para mí en todos los casos posibles? Y creo que continúa. De acuerdo con esta posición, y en un locus classicus de ella es el artículo de Searle sobre nombres propios, el referente de un nombre se determina no mediante una sola descripción, sino mediante un cúmulo o familia de descripciones. Cualquier cosa que en algún sentido satisfaga la mayoría o buen número de las descripciones de la familia es el referente del nombre. Regresaré más adelante a esta teoría, en tanto que el análisis del lenguaje ordinario puede parecer bastante más verosímil que la de Frege y Russell, puede hacernos que conserve todas las virtudes de aquella teoría y suprimir todos sus efectos. En fin. Entonces, bien, vamos al pizarrón por un segundo. Recuerden que la postura de Frege decía, bueno, tenemos un nombre como Aristóteles. Este nombre expresa un sentido, como el pupilo de Platón y el maestro de Alejandro Magno, que no tiene un sentido que se caracteriza como una descripción definida. Y el referente del nombre va a ser aquello que satisfaga la descripción. Aquello que es unívocamente el pupilo de Platón y el maestro de Alejandro Magno. Pero entonces noten que la teoría de Frege es muy estricta. Tiene que haber un sentido y el referente va a ser la única cosa que satisface el sentido. Y si nada lo satisface completamente, el nombre no va a tener referencia. El descriptivismo que Wittgenstein plantea y que Searle elabora, es lo que acabamos de leer en el texto de Kripke, es un poco más laxo. Dice, no, en realidad los nombres tienen asociados con ellos un cúmulo de descripciones. La descripción 1, la descripción 2, y la descripción 3, etcétera, etcétera, ¿no? Está la descripción N. Y lo que sea que es el referente del nombre, va a ser aquello que satisface una mayoría de las descripciones. No tiene que satisfacerlas todas. ¿Vale? Entonces noten que como la teoría de Frege sigue siendo un descriptivismo, porque dice que el significado del nombre está dado por un cúmulo de descripciones. Sin embargo, es más laxa en que no requiere que el referente las satisfaga todas. Basta con que satisfaga una mayoría. Entonces, con esto en mente vamos a regresar a el texto de Kripke una vez más. La cita de Wittgenstein, más bien, para que les resuene con más claridad lo que está diciendo Wittgenstein. Voy a leer a partir de aquí. Pero cuando hago un enunciado sobre Moisés, estoy siempre dispuesto a poner el nombre Moisés, estoy dispuesto a poner por el nombre Moisés cualquiera de estas descripciones. Quizá diría, por Moisés entiendo el hombre que hizo, no tengo una descripción, el hombre que hizo lo que la Biblia relata de Moisés, o mucho de ello. Pero ¿cuánto? He decidido cuánto tiene que ser falso para que yo abandone mi proposición por falsa. Tiene entonces el nombre Moisés un uso fijo y unívocamente determinado para mí en todos los casos posibles. Entonces la idea es, fíjense, diría, con el nombre Moisés asimilamos un montón de descripciones, ¿no? La persona que liberó a los judíos de Egipto, la persona que hizo tal y tal, la persona que hizo tal y tal, tal y tal. Y fíjense, el referente del nombre es, no tiene que haber
no tiene que satisfacer todas las descripciones, porque quizá algunas de las descripciones que asocio con el nombre están equivocadas. Quizá Moisés en realidad no liberó a los judíos de Egipto y fue otra persona. Pero eso no quiere decir que el nombre Moisés no tenga referencia. Si hay una persona que satisface la mayoría de las descripciones que asocio con ellas. Y sí, noten cómo es común asociar descripciones falsas con un nombre. Quizá algunos de ustedes están equivocados y piensan que yo también doy el curso de teoría del conocimiento y con el nombre Ricardo asocian el profesor de filosofía del lenguaje, el profesor que pasa mucho tiempo discutiendo a Frege, el profesor que usa barba, tal y tal y tal. Y también asocian la descripción el profesor que da teoría del conocimiento 2. Noten cómo yo no satisfago todas, pero sí satisfago la mayoría. Y esta postura diría, eso es lo que se necesita para que el hombre tenga un referente. El referente soy yo, aunque no satisfago todas las descripciones que se asocian con él. Parece una postura razonable, ¿vale? Bien. Ahora lo que quisiera hacer es discutir la caracterización ya más precisa del descriptivismo. Está aquí en la página, al inicio de la segunda conferencia, en la página 73. ¿Vale? Entonces, la idea es que por descriptivismo vamos a entender una teoría que acepta todas estas cosas. ¿Vale? Y bueno, de hecho esto es impreciso. Hay descriptivismos que aceptan algunas, pero no todas. Lo que va a hacer Kripke es mostrar que todas estas están mal. Entonces, cualquier sabor de descriptivismo que te guste se va a enfrentar a algunos de estos problemas. Bien. Entonces, vamos con calma. La primera tesis claramente descriptivista sería la siguiente. A cada nombre o expresión designadora X le corresponde, donde X será un nombre, le corresponde un cúmulo de propiedades, a saber, la familia de aquellas propiedades phi, tales que A cree que phi es X. ¿Vale? Entonces, por X entiendan un nombre. Por cúmulo de propiedades entiendan algo así como descripciones. No tienen que ser todas definidas, pero algunas de ellas van a ser descripciones definidas. Entonces, y esa va a ser la familia de aquellas propiedades phi, tales que A cree que phi de X. Entonces, veamos un ejemplo concreto, en donde supongamos que X es el nombre de Aristóteles y el cúmulo de propiedades es el pupilo de Platón y el maestro de Alejandro Magno. Entonces, la idea es que donde A es un sujeto cualquiera, un hablante competente del lenguaje, la idea es que A va a creer que Aristóteles es el pupilo de Platón y el maestro de Alejandro Magno. Tiene el cúmulo de propiedades phi. Entonces, phi está por todas las propiedades, descripciones que asociamos con el nombre. Y la idea es que un hablante competente va a creer que Aristóteles tiene todas ellas. Entonces, noten que si la teoría correcta de Frege es correcta, esto tendría que ser el caso. Al nombre Aristóteles le corresponde un cúmulo de propiedades, el pupilo de Platón y el maestro de Alejandro Magno, tal que los hablantes creen que Aristóteles es el pupilo de Platón y el maestro de Alejandro Magno. Es una característica muy, muy descriptivista. En realidad, esta no es una tesis descriptivista muy sustancial. Las tesis sustanciales y las que van a ser criticadas son las tesis de 2 a 6. Esto simplemente es como una descripción de lo que sería el descriptivismo. En realidad, toda la acción ocurre en las tesis de 2 a 6. Entonces, la tesis 2 dice, A, un sujeto, cree que una de las propiedades o alguna tomadas conjuntamente selecciona únicamente a un individuo. ¿Vale? Entonces, la idea es, el descriptivismo te dice, los hablantes competentes asocian con un nombre un cúmulo de propiedades.
como el pupilo de Platón y el maestro de Alejandro Magno, o la persona que liberó a los judíos de Egipto, o la jefa de gobierno de la Ciudad de México, o lo que fuera. Y entonces la idea es que los hablantes, tomen un hablante en particular, A, cree que una de las propiedades, o algunas tomadas conjuntamente, seleccionan únicamente a un individuo. Definitivamente Frege diría algo como eso. Frege diría que quien asocie con el nombre de Aristóteles el sentido el pupilo de Platón y el maestro de Alejandro Magno, va a creer que esas propiedades logran seleccionar unívocamente a una persona, que va a ser el referente del nombre, Aristóteles mismo. ¿Vale? Entonces, una tesis muy descriptivista es que los hablantes piensan que las propiedades que ellos asocian con los nombres logran seleccionar unívocamente a un referente, a una cosa que es el referente. ¿Vale? La tesis 3 dice, si la mayor parte o una mayoría ponderada de las FIS, de las propiedades que asociamos con los nombres, las descripciones, son satisfechas por un único objeto Y, entonces Y es el referente de X. Bueno, entonces, la segunda tesis nos dice, los hablantes piensan que las propiedades que asocian con el nombre, las descripciones que asocian con el nombre, seleccionan un único objeto. La segunda tesis nos dice que ese objeto seleccionado por esas propiedades, o por lo menos por una mayoría de ellas, es el referente del nombre. Entonces, esta es una tesis semántica. 4 dice, si la votación, es decir, tomamos el cúmulo, y si la mayoría de ellas, si la votación, no arroja un único objeto, entonces el nombre no refiere. También es una tesis muy descriptivista. Definitivamente se aplicaría a Frege. Frege diría que si los sentidos que asociamos con el nombre no seleccionan un único objeto, el nombre no va a referir. Tesis muy fregiana. 5 dice el enunciado. Si X existe, donde X sería sustituida por un nombre, si X existe, entonces X tiene la mayor parte de las FIS, el cúmulo de propiedades, descripciones, es conocido a priori por el hablante. Entonces la idea es, un hablante competente del lenguaje sabe a priori que si Aristóteles existe, entonces Aristóteles es el pupilo de Platón y el maestro de Alejandro Magno. Sabemos a priori que si Aristóteles existe, entonces Aristóteles es el pupilo de Platón y el maestro de Alejandro Magno. ¿Por qué a priori? Porque es el significado del nombre. Y para saber el significado del nombre, para llegar a saber el significado del nombre, no tenemos que hacer ninguna investigación empírica. Es simplemente cuestión de ver qué sentidos asociamos con el nombre, y eso se puede saber a priori. ¿Vale? Y por último, el enunciado, si X existe, entonces X tiene la mayor parte de las FIS, expresa una verdad necesaria. Entonces la idea es necesariamente verdadero que si Aristóteles existe, entonces Aristóteles es el pupilo de Platón y el maestro de Alejandro Magno. Un descriptivista tendría que decir que esto es necesariamente verdadero. ¿Por qué? Porque si Aristóteles significa el pupilo de Platón y el maestro de Alejandro Magno, en cualquier mundo posible en donde Aristóteles existe, Aristóteles va a ser el pupilo de Platón y el maestro de Alejandro Magno. Por tanto, va a ser necesario que si Aristóteles existe, entonces Aristóteles es el pupilo de Platón y el maestro de Alejandro Magno. Tiene la mayor parte de las propiedades que se asocian con el nombre. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es ir una por una. Vamos a considerar estas 6 tesis y vamos a presentar los argumentos de Kripke en contra de cada una de ellas. Vamos a comenzar por 6 y luego, no voy a llevar así un orden de 2 a 6, lo voy a hacer en un orden distinto, pero no importa. Antes de hacer eso, ¿tienen alguna pregunta acerca de esto? De lo que acabo de decir. ¿Suficientemente verdadero? ¿Suficientemente claro? ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces vamos de regreso a la guía. Bien.
Vamos a comenzar con la crítica de Kripke al sexto enunciado, a la sexta tesis descriptivista. Y este argumento es conocido como el argumento modal. Ahora van a ver por qué. Entonces, recuerden, la tesis 6 dice, el enunciado, si X existe, entonces X tiene la mayor parte de las phis, expresa una verdad necesaria en el idiolecto del hablante. Entonces, si Aristóteles existe, entonces Aristóteles tiene la mayoría de las phis, tiene la mayoría de las descripciones que asociamos con el nombre. Esto, diría el descriptivista, tiene que ser necesariamente verdadero. Lo que Kripke va a argumentar es que esto no es necesariamente verdadero. Primero vamos a entender por qué el descriptivista quisiera decir o tiene que decir que esta oración es necesariamente verdadera. Si X existe, entonces X tiene la mayor parte de las phis. Vamos al pizarrón. Entonces la idea es, el descriptivista diría, el significado del nombre Aristóteles está dado por un cúmulo de descripciones. El pupilo de Platón, el maestro de Alejandro Magno, el autor de la Ética Nicomaquea, el autor de la Metafísica, y así, el filósofo más famoso de Estagiria, etc. Entonces, el descriptivismo más general que estábamos discutiendo nos dice, lo que sea que es el referente del nombre de Aristóteles es aquello que satisface una mayoría de las descripciones, por lo menos una mayoría. Frege diría todas. El argumento de Kripke que vamos a considerar puede ser fácilmente adaptada a la propuesta de Frege, que diría todas las descripciones tienen que ser satisfechas. Pero si logramos atacar la postura que dice la mayoría, va a ser fácil atacar la postura que dice todas. Entonces, si este es el caso, noten que entonces, estos son nuestros mundos posibles. Recuerdan, hay un número infinito de mundos posibles. Aquí estamos simplificando. Noten que el descriptivista va a decir, si Aristóteles existe, si hay una cosa en un mundo que podemos llamar Aristóteles, Aristóteles en ese mundo va a tener que satisfacer la mayoría de las descripciones. ¿Por qué? Porque el referente va a ser lo que sea que satisfaga la mayoría de las descripciones. Entonces, si el nombre Aristóteles ha de tener un referente en este mundo, tiene que ser el caso que ese referente satisface la mayoría de esas descripciones. Y si Aristóteles va a tener un referente en este mundo, tiene que ser el caso que ese referente va a satisfacer la mayoría de las descripciones. ¿Por qué? Porque lo que significa el nombre Aristóteles es este cúmulo de descripciones. Y lo que sea, cualquiera que sea el referente del nombre, tiene que satisfacer la mayoría de estas descripciones. Entonces, en donde sea que Aristóteles exista, Aristóteles tiene que satisfacer la mayoría de estas descripciones. Pero entonces es necesariamente verdadero, diría el descriptivista, y esto es lo que Kripke va a criticar, tiene que ser necesariamente verdadero que si Aristóteles existe en alguno de estos mundos posibles, tiene que satisfacer la mayoría de esas propiedades. Es necesariamente verdadero entonces que si Aristóteles existe, entonces Aristóteles tiene que, por ejemplo, ser el pupilo de Platón y el maestro de Alejandro Magno y el autor de la Ética Nicomaquea. ¿Vale? ¿Es más o menos claro por qué el descriptivista está comprometido con esto? En resumen, el descriptivista dice, el significado del nombre está dado por este cúmulo de descripciones y el referente va a ser cualquier cosa que satisfaga la mayoría de ellas. Entonces, si el nombre ha de referir en algún mundo posible, su referente tiene que satisfacer la mayoría de estas descripciones. Entonces, se vuelve necesariamente verdadero que si Aristóteles existe, entonces Aristóteles tiene la mayoría de estas descripciones, de estas propiedades. Pero creo que va a argumentar esto es falso. ¿Por qué?
Bueno, parece intuitivamente verdadero que Aristóteles pudo no haber sido pupilo de Platón y maestro de Alejandro Magno. Para cualquiera de estas descripciones, pudo haber sido el caso que Aristóteles no la satisfaga. Aristóteles pudo no haber nacido en Estagira, pudo no haber escrito la Ética Nicomaquea, pudo no haber hecho todas las cosas que pensamos que hizo, y aún así haber existido. Entonces, hay un mundo posible, de hecho hay varios, pero hay por lo menos uno en donde Aristóteles existe y no satisface este cúmulo de descripciones. No fue ni pupilo de Platón, ni maestro de Alejandro Magno, ni autor de la Ética Nicomaquea. Y noten que este argumento en realidad depende completamente de las tesis sobre rigidez y no rigidez que discutimos hoy. Esta es la clave. Si Kripke tiene razón y los nombres propios son rígidos y las descripciones definidas no lo son, claramente el descriptivismo se va a ver en dificultades. Porque si los nombres propios son rígidos, van a referir a la misma cosa en todos los mundos posibles en donde esa cosa exista. Pero las descripciones, al ser no rígidas, van a referir a cosas distintas. Entonces, estas descripciones no pueden ser lo que nos dice cuál es el referente del nombre. Porque va a haber un mismatch, va a haber una falta de empate entre lo que es el referente del nombre y lo que es el referente de las descripciones. Y es justo lo que vemos en este caso. Entonces, si el nombre Aristóteles es rígido, va a referir a la misma persona en todos los mundos posibles en los que esa persona exista. Pero en algunos de esos mundos posibles, esa persona no va a satisfacer las descripciones que asociamos con el nombre. Entonces, estas descripciones no nos pueden estar dando el significado del nombre, porque no determinan la referencia del nombre. Estas descripciones nos dicen, en estos mundos posibles, estas son las cosas que satisfacen la descripción, pero esas cosas podrían no ser Aristóteles. Entonces, hay mundos posibles en donde Aristóteles no fue pupilo de Platón y maestro de Alejandro Magno y no escribió la Ética Nicomaquea. Sin embargo, en esos mundos Aristóteles existe y el nombre Aristóteles, a ser rígido, refiere a esa cosa, aunque las descripciones determinen otra cosa, sean satisfechas por otra persona. Lo que sea que en ese mundo sí fue pupilo de Platón, maestro de Alejandro Magno y autor de la Ética Nicomaquea. Entonces, el punto de Kripke aquí es, dado que los nombres son rígidos y las descripciones no lo son, las descripciones son muy mal candidato para hacer el significado del nombre, porque van a referir a cosas distintas que el nombre en otros mundos posibles. ¿Vale? Y es justo el fenómeno que vemos aquí. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? Ok. Bueno, seguramente no tienen el argumento claro en su mente con mucha claridad. Honestamente, para entender este argumento bien, hace falta que ustedes hagan la talacha. Hace falta que quieran dedicar unas 2-3 horas de su tiempo libre a sentarse con hoja y papel, asegurarse de que entienden bien qué es rigidez, qué es no rigidez, por qué los nombres son rígidos, por qué las descripciones no son rígidas, por qué el descriptivismo se compromete a la tesis 6 y por qué cree que es falso. Yo les acabo de dar la explicación, pero para que realmente la asimilen y sientan que la entiendan, es preciso que ustedes hagan la talacha por su cuenta en casa. Tienen que hacerlo con rigor, tienen que sentarse con papel y pluma y darle vueltas a la explicación hasta que sientan que la entienden con algo de claridad, ¿vale? Si hacen el trabajo en casa y sienten que tienen todavía preguntas y así quieren discutirlo conmigo, mándenme un correo y nos podemos tener una asesoría por Zoom para ayudarles a comprenderlo mejor. Esto y otras cosas, ¿vale? Pero nuevamente, si no hacen el esfuerzo por su cuenta, no van a entenderlo. Y les recomiendo que hagan el esfuerzo, porque si logran entender un argumento tan sofisticado como este, van a mejorar filosóficamente. Sus habilidades
de interpretación, de análisis, de comprensión, van a ser mejor de lo que eran antes. Entonces, realmente les recomiendo que hagan el esfuerzo. Bueno, vamos ahora a ver el llamado argumento semántico. Por cierto, este se llama el argumento modal porque tiene que ver con necesidad, y la necesidad es una modalidad. ¿Por qué tiene que ver con necesidad? Porque el descriptivista se compromete a que esta oración es una verdad necesaria. Bien. El argumento semántico. Este es un argumento más sencillo que el anterior. Es un argumento en contra de la tesis 3, que es una tesis semántica. La tesis 3 nuevamente dice, si la mayor parte o una mayoría ponderada de las FIS, es decir, de las descripciones que se asocian con el nombre, son satisfechas por un único objeto, y por un único objeto Y, perdón, entonces Y es el referente de X. Entonces, el descriptivismo dice, con un nombre asociamos un cúmulo de descripciones, por propiedades descriptivas, y el punto semántico del descriptivista es que el referente de ese nombre, a lo que sea que el nombre refiera, es aquello que va a satisfacer la mayoría de esas descripciones. Frege diría todas, algunos descriptivistas dicen la mayoría. Si la tesis descriptivista falla cuando decimos la mayoría, también va a fallar cuando decimos toda. Por eso consideramos la tesis más débil que dice solo la mayoría. Entonces, nuevamente, con el nombre de Aristóteles asociamos todas estas descripciones y el descriptivista diría, el referente del nombre va a ser aquello que satisfaga la mayoría de ellas. ¿Vale? Ya he explicado por qué. Si recuerdan su Frege, esto debe de resonarles con bastante claridad. ¿Vale? Kripke tiene un muy buen argumento para decir que esta tesis descriptivista es falsa. Y noten que es una tesis semántica porque tiene que ver con lo que determina el referente de un nombre. De acuerdo con el descriptivista, lo que determina el referente del nombre de Aristóteles es este cúmulo de descripciones que asociamos con él. Kripke piensa que esta tesis es falsa por la siguiente razón. Nos pide que consideremos el siguiente argumento. Entonces, sabrán de este personaje histórico, Kurt Gödel. Gödel fue este matemático y lógico brillante, murió hace varias décadas, que demostró la incompletud de la aritmética. Probó un teorema muy importante, el ahora llamado teorema de Gödel. Y creo que nos pide que imaginemos una historia alternativa. Se imaginen que Gödel en realidad no fue la persona que descubrió la incompletud de la aritmética. Supongamos que en realidad fue un tal Schmidt quien lo hizo y que Gödel en realidad se robó los resultados y nos hizo a todos creer que él descubrió la incompletud de la aritmética. ¿Vale? Y entonces, esta es una situación perfectamente posible. No es real en el caso de Gödel, pero podemos, o sea, bien pudo haberlo sido. Y vamos a ver cómo es que el descriptivismo falla en una situación de esta. Y deben haber situaciones reales como esta. Si quieren, al final del argumento puedo hacer esto plausible. Entonces, supongamos que esto fue lo que ocurrió, que Gödel en realidad se robó los resultados y nos hizo a todos creer que él es quien demostró la incompletud de la aritmética. Entonces, tenemos el nombre Gödel y el descriptivista diría, bueno, con el nombre Gödel asociamos un cúmulo de descripciones, prominentemente la descripción el
por F simplemente F va a representar el descubridor de la incompletud de la aritmética, ¿no? Entonces asociamos la descripción el descubridor de la incompletud de la aritmética y otras descripciones, ¿no? Como el lógico más brillante de nuestros tiempos, la persona que más contribuyó al desarrollo de la lógica en el siglo XX, lo que fuera, un montón de descripciones. Noten que estas descripciones, en el escenario que estamos imaginando, son verdaderas acerca de otra persona, acerca de Schmidt. Entonces, la idea es, aquí está la persona que llamamos Gödel. Voy a poner los anteojos característicos de Gödel. Entonces, intuitivamente el nombre refiere a esta persona. Sin embargo, las descripciones son satisfechas por otra persona, por Schmidt. Entonces, la idea de Kripke es, mira, supongan, Gödel fue profesor de Princeton, supongan que estamos de visita en Princeton y vemos pasar a esta persona. Utilizaríamos el nombre Gödel para referir a ella. Diríamos, miren, ahí va Gödel. Gödel está usando lentes. Gödel se ve muy estresado. Utilizaremos el nombre para referirnos a esta persona. Sin embargo, el descriptivista diría que con nuestro uso del nombre Gödel nos estamos refiriendo a Schmidt. ¿Por qué? Porque Schmidt es el que satisface las descripciones que asociamos con el nombre. Y el referente es aquello que satisface las descripciones, o por lo menos una mayoría ponderada de ello. Entonces, el punto de Kripke es este. Es un hecho que el nombre Gödel refiere a esta persona, a la persona que se reveló los resultados. Si vemos a la persona en la calle, diríamos, ahí va Gödel. Cuando usamos Gödel nos estamos refiriendo a esa persona. Si digo Gödel usa lentes, estoy diciendo algo verdadero. ¿Por qué? Porque este sujeto usa lentes. Sin embargo, el descriptivista dice, no, el nombre refiere a otra cosa, porque es otra persona la que satisface las descripciones. Porque es esta persona quien descubrió la incompletud de la aritmética. Es esta persona la que es uno de los lógicos más brillantes de nuestros tiempos. Es esta persona la que hizo una de las contribuciones más grandes a la lógica, etcétera, etcétera. Y no esta. Entonces, el punto de Kripke es, el descriptivismo es falso porque el cúmulo de descripciones que asociamos con el nombre no es lo que determina cuál es el referente. Y esa es una tesis central del descriptivismo. Para Frege es central que el sentido determine la referencia. Para Frege el rol principal del sentido es determinar la referencia. Y lo que Kripke está mostrando con este ejemplo es que eso no es el caso. Porque hay situaciones en donde un nombre refiere una cosa y esa cosa no satisface el sentido que asociamos con el nombre. No satisface las descripciones que asociamos con el nombre. Y ese es un problema fuerte para el descriptivismo. ¿Vale? ¿Tienen alguna pregunta acerca de este ejemplo? Bien. Entonces, noten que este es un ejemplo ficticio, porque Gödel en realidad sí descubrió la incompletud de la aritmética, pero eso no importa. Hay casos reales en donde este tipo de cosas ocurren, ¿no? En donde con un nombre asociamos información equivocada que no es satisfecha por el referente del nombre. Y ese es como el punto central de Kripke, que en ocasiones el referente de un nombre no es aquello que satisface las descripciones que asociamos con el nombre. Piensen en todos los impostores que han existido, ¿no? Los impostores que nos hacen creer que ellos hicieron tal y tal cosa y no lo hicieron. Sin embargo, con el nombre que usamos para referirnos a esas personas, asociamos todas las descripciones que esta persona nos hace creer. Las descripciones no son satisfechas por esa persona, sin embargo, con usos de ese nombre nos referimos a esa persona. ¿Vale? Y esto es un problema grave para el descriptivismo, para la teoría de Frege, por las
por las razones que acabamos de ver. ¿Alguna pregunta acerca de esto? ¿No? Bien. Este es el argumento semántico, pues. Vamos a ver el argumento en contra de la tesis descriptivista 4. La tesis dice, si la votación no arroja un único objeto, entonces el nombre no refiere. Noten, esta es una tesis súper descriptivista. Nuevamente, el descriptivista diría a un nombre, con un nombre asociamos un cúmulo de descripciones, de propiedades, y si nada satisface esas propiedades, o la mayoría de ellas, el nombre simplemente no va a referir. Entonces, Frege diría, el nombre Santa Claus no refiere a nada, porque con el nombre Santa Claus asociamos el viejo que vive en el Polo Norte y regala juguetes a los niños en diciembre, el viejo que vuela por los cielos en un trineo jalado por venados voladores. Pues nada satisface eso, y entonces el nombre no refiere. Santa Claus es un nombre vacío, porque no hay nada que satisfaga los sentidos que asociamos con el nombre, el cúmulo de descripciones que asociamos con el nombre. ¿Vale? Pero también noten que otra manera en que el descriptivista diría que un nombre no refiere es si la información que asociamos con el nombre no es lo suficientemente precisa para determinar un único objeto. Por eso es que Frege eligió con mucho cuidado el sentido que asignamos al nombre de Aristóteles, o el ejemplo del sentido que podríamos asignar con el nombre de Aristóteles. El pupilo de Platón y el maestro de Alejandro Magno. Solo hay una persona en la historia que satisface ambas cosas. El sentido tiene que ser lo suficientemente preciso para determinar un único referente. Si el sentido que asociamos con un nombre, si las descripciones que asociamos con un nombre son demasiado generales, si son solo descripciones indefinidas, por ejemplo, como un tal y tal, esa información que asociamos con el nombre no es lo suficientemente precisa para determinar a un único referente. Esa información sería satisfecha por muchas cosas, y entonces no habría de manera de decir cuál es el referente, de acuerdo con el descriptivista. Por eso es que el descriptivista dice esto: si la votación no arroja un único objeto, es decir, si no hay un único objeto que satisface la mayoría de las descripciones, de las propiedades que asociamos, entonces el nombre no refiere. Y creo que tiene un muy buen argumento en contra de esto. Diría, bueno, consideren el nombre Feynman. Feynman fue un físico muy famoso. De hecho, la mayoría de las personas, cuando piensan acerca de Feynman, cuando usan el nombre Feynman, la única información que pueden asociar con el nombre es algo tan general como eso: un físico famoso, un gran físico, una persona que hizo contribuciones importantes en física. Pero noten cómo esas propiedades que asocia con el nombre, primero, no son ni siquiera descripciones definidas, son descripciones indefinidas. No comienzan con el artículo determinado el, comienzan con el artículo determinado un gran físico, una persona que hizo contribuciones importantes a la física, uno de los grandes físicos de la historia. Son descripciones indefinidas. La mayoría de los hablantes competentes no saben lo suficiente acerca de Feynman para asociar con el nombre descripciones y propiedades que seleccionen a un único individuo. Solo pueden asociar información muy general, como un gran físico, un gran contribuyente a la teoría física, etcétera, etcétera. Y noten cómo esa información que asociamos con el nombre es satisfecha por más de una persona. Es satisfecha por Einstein, por Newton, por Penrose, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, no es el caso que las descripciones, el cúmulo de propiedades que asociamos con el nombre, es satisfecha por un único individuo. Y entonces,
Si ese es el caso, el descriptivista tendría que decir, entonces el nombre no refiere. Pero el nombre refiere. Cuando la gente ordinaria, que no es especialista en física, usa el nombre Feynman, intuitivamente logran referirse a Feynman. Cuando la gente ordinaria dice, pues un amigo mío está leyendo un libro de Feynman, intuitivamente logran referirse a Feynman. Sin embargo, no son capaces de asociar suficientemente información como para determinar un único referente con ella. Y sin embargo, logran referirse a Feynman. Y esto nuevamente es un problema para el descriptivista. Porque, como ya les dije, el descriptivismo está comprometido con la tesis 4. Y creo que cabe demostrar que no es para nada claro que la tesis 4 sea verdadera. Parece falsa. Bien. Bueno, se nos ha acabado el tiempo y todavía nos falta algo de material. Entonces, lo que vamos a hacer la próxima clase es seguir con esta guía. Vamos a discutir el argumento contra 5 y vamos a discutir el necesario a posteriori y el contingente a posteriori. Y les voy a presentar algo acerca de la teoría de la referencia de Kripke, que es como, no está muy trabajada en el nombre de la necesidad, simplemente la presenta como una prototeoría, pero les voy a presentar eso, ¿vale? Entonces, seguimos con el nombre de la necesidad la próxima clase. Si no me equivoco, nos quedan 3 clases más, ¿no? ¿Es esto correcto? Bien, entonces el plan a partir de ahora va a ser, la próxima clase terminamos de discutir Kripke y en las 2 clases que restan vamos a discutir la teoría pragmática de Paul Grice. Vamos a discutir cosas que tienen más que ver con comunicación lingüística, con uso del lenguaje y no tanto como semántica dura, como lo hemos estado haciendo hasta ahora, ¿vale? Entonces, ese es el plan para el resto del semestre. Bueno. Ok, pues terminamos. Nos vemos el próximo jueves. Espero que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Profesor, sigue siendo la segunda conferencia, ¿verdad? Sí, esto está en la segunda conferencia. Ok, sí. Gracias. De nada. Chao. Yo le quería preguntar algo, pero Dime. esa que no. Sí, dime. Lo que pasa es que no ha acreditado Introducción a la Investigación Filosófica. Ajá. Quería preguntarle si podría meter el extraordinario en este periodo con usted. Ok, sí, si quieres. Mira, la manera en que yo enseño Introducción a la Investigación Filosófica es, el enfoque es hacer que al final del semestre los estudiantes estén en buena posición de escribir un buen ensayo. Es decir, escribir un texto de aproximadamente 12 cuartillas, bien estructurado, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la gente me pide hacer un extraordinario conmigo, lo que les pido, entonces te voy a decir más o menos lo que les pido, y si te interesa, mándame un correo para que te reenvíe el correo que siempre envío con las instrucciones más precisas. Pero la idea es básicamente lo siguiente. Te pediría que tomes un ensayo que tú escribiste para alguna otra clase y que lo vuelvas a reescribir satisfaciendo los requisitos que te pido. Entonces te voy a dar una serie de requisitos y te voy a pedir entonces que reescribas ese artículo que tú escogiste para satisfacer esos requisitos. Los requisitos son cosas como impon cierta estructura, usa ciertas palabras, evita tales cosas. Entonces el ejercicio sería como reescribir un artículo tuyo para hacerlo mejor satisfaciendo ciertos requisitos. ¿Vale? Entonces eso es lo que te pediría. Ahora, los requisitos son muchos. Parece poco trabajo, parece que te estoy pidiendo, siéntate 15 minutos a hacer unas modificaciones a tu ensayo. Esto sería mucho trabajo. Pues es el tipo de trabajo que esperarías de un extraordinario. ¿Vale? Entonces, si te interesa, envíame un correo y te lo respondo con el correo que usualmente mando con las instrucciones más precisas y ya decides tú si quieres meterlo conmigo o no. ¿Vale? Tienes el micrófono apagado. Siento.
En el correo nada más le pongo que sí me interesa y ya, ¿verdad? Sí, sí, recuérdame de esta conversación. Como, hola, soy David, te pregunté sobre introducción y ya yo te reenvío la información. Sí, vale, vale. Va, bien. Gracias. De nada, chao. Hasta luego. Bye.